Y estamos de regreso con este Tu Espacio Abriendo la Mañana con Dari Terrero. Y en este segmento especial, Abriendo los Sentidos, como habíamos prometido, tenemos una entrevista sumamente importante, donde yo sé que usted va a salir edificado y va a conocer muchas cosas de lo que se está viviendo en este momento con relación a la violencia. Tenemos al doctor César Zapata. Él viene a compartirnos sobre el tema de la violencia. Es el psicólogo, también es catedrático de la UAS y se va a enfocar el doctor en qué es lo que está pasando. Es que hay algo que ha venido después de la pandemia, es que esto es algo que viene evolucionando. ¿Qué está pasando con la violencia? Y quiero, doctor, aparte de darle la bienvenida, Gracias. que usted arranque con esa pregunta. Gracias. ¿Qué está pasando no solo en nuestro país, porque estamos viendo violencia a nivel mundial? ¿A qué se debe esta ola que está arropando el mundo? Bueno, de hecho es viejo el problema, pero evidentemente se agudiza con el problema de la pandemia, incluso de la pospandemia. Hay un problema a la hora de enfocar los efectos de la pandemia que ha sido creer que inmediatamente ocurriera este evento mundial, las consecuencias iban a ser inmediatas. Incluso en el ámbito económico, algunas personas creían que durante la pandemia íbamos a morir de hambre, etcétera. No, los efectos ocurren más adelante. Para que la gente tenga una idea clara, si usted tiene en su casa digamos, un saco de arroz y pierde el trabajo, pues obviamente comerá arroz, pero comerá arroz hasta que haya hasta que se acabe en ese saco. Cuando se termine y no tenga trabajo es cuando va a sentir los efectos de la crisis de haber perdido el trabajo. Similarmente ocurre con la pandemia, es decir, después del proceso pandémico es que vienen todas las consecuencias económicas que estamos viviendo y las sociales. Tristemente, durante el proceso de pandemia, yo, bueno, como no soy un influencer, no puedo llegar a grandes masas, pero en una emisora amiga hablé sobre este problema y planteaba los efectos y consecuencias que iban a venir posterior a la pandemia. El efecto de crisis, primero, el efecto que tiene el hacinamiento, el famoso confinamiento. Una serie de medidas que fueron no necesariamente acertadas. Porque ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo así? Bueno, porque quizás como no se sabía cómo enfrentar a la pandemia, se tomaron una serie de medidas que no eran correctas. Por ejemplo, el confinar a la gente le evitaba la exposición al sol y se sabe que la vitamina D del sol era un coadyuvante que mejoraba los mecanismos de defensa frente a la pandemia. Doctor, ¿y si tenían vitamina D pero se morían por el COVID? Bueno, perdón. Yo no quisiera parecer ahora un conspiracionista, como se le dice hoy día, pero la tasa de mortalidad del COVID, incluso en el momento en que llegó al país, era extremadamente baja. Yo no estoy diciendo que la gente saliera en montones a la calle, pero el confinamiento absoluto no tuvo los efectos esperados porque la mortalidad seguía idéntica e incluso hasta el propio contagio. Lo que sí generó el confinamiento es una cantidad de personas por metro cuadrado muy cercano, lo cual es un caldo de cultivo a la violencia. Lo que sí generó la pandemia fue el desencadenamiento de personas con estados premórbidos, es decir, con condiciones previas a ser depresivos, a que se expresara el trastorno depresivo. Lo que sí generó el confinamiento fue problemas desde el punto de vista de la relación familiar. No estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo todos en el mismo espacio y evidentemente también generó conflictos intrafamiliares. Todo eso se generó durante la pandemia, pero posterior a ella, así como nos confinaron, nos desconfinaron sin ningún proceso. Es decir, no fue gradual. Usted se acostó a dormir y al día siguiente ya usted estaba desconfinado, lo cual genera también un impacto en la conducta de los sujetos. ¿Qué hago ahora? Si antes estaba prohibido estar en la calle, ¿puedo salir? ¿Qué usted hubiera recomendado en ese sentido? Bueno, lo primero ¿Cuál es el proceso de desconfinamiento, como usted le llama? Lo primero es que así como había una comisión para trabajar con expertos, epidemiólogos, el proceso de la pandemia, también debió haber una comisión de psicólogos, de profesionales de la conducta, para saber qué hacer, porque esto no se resuelve por decretos. Esto tiene que ser un proceso con cierto nivel de cientificidad, donde unos sujetos que tienen conocimiento, pues hagan una etapa de desmonte del confinamiento. Por etapas. Primero, creándole conciencia a la gente de las responsabilidades que implicaba salir. Pero ¿qué se hizo? Se salió todo el mundo a la calle y de repente teníamos un problema donde la fobia social
se agudizó. Doctor. Yo no quiero tener a nadie cerca porque tengo temor de que me contagien todavía. Doctor, mire, es importante, porque yo sé que ya la gente va a querer participar de este debate, que usted apunte este número. Este es el número donde usted se puede comunicar con nosotros en este momento. Es el 809-531-3333, extensión 9-2007. Apúntelo, llámenos para que participe junto con el doctor Zapata de este interesante conversatorio. Doctor, entonces, está bien, nos confinaron, nos desconfinaron. ¿Esto ha provocado, usted entiende, esta ola de violencia que a lo mejor no se manejó a nivel mundial como se debía? Porque en todas partes del mundo fue así. Lo confinaron y lo desconfinaron sin un proceso de, venga, vamos a explicarle cómo usted se va a sentir ahora, a usted le va a dar miedo, le va a dar ansiedad. A nadie le explicaron eso a nivel mundial. Bueno, no conozco los casos fuera del país, pero en el nuestro los efectos han sido evidentes. Nosotros tenemos un problema, que aquí hay estadística de todo, menos estadística de los trastornos de la conducta. Así. No existe ningún dato que nos diga cuál es a nivel epidemiológico, cuál es la situación que hay con la depresión, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud establece que la depresión es un trastorno, incluso de atención a salud pública, un trastorno causa número uno de visita al psicólogo y al psiquiatra, pero resulta que en Dominicana no sabemos cuántas personas padecen el trastorno y cuáles son las estadísticas. Se sabe que tiene un vínculo con el alcoholismo y tampoco se ha discutido eso, con la violencia, porque se cree que las personas con trastornos de personalidad o con trastornos como la depresión no tienen propensión a la violencia, y resulta que cada trastorno de personalidad modela un tipo de violencia. Importante y no eso. hay estudios sobre eso. Se sabe que personas con estados de enfermedades catastróficas tienden a la frustración, y hay un modelo frustración-agresión. Así que hay muchos componentes que pueden desencadenar violencia que no están siendo estudiados ni discutidos en República Dominicana, porque la cenicienta de la salud pública en este país es justamente la salud mental. Aquí no se entiende, ni la población entiende por qué debe ir al psicólogo, ni tampoco a nivel del Estado, los aparatos del Estado entienden la importancia de esto. Incluso el impacto negativo que tiene a nivel económico, porque se piensa que esto no tiene ninguna relevancia. Pero la inhabilitación de un sujeto económicamente activo tiene un impacto nocivo en la economía. Y la violencia ni se diga, o sea, la muerte de una persona económicamente activa, la desarticulación de la familia, la necesidad de que el Estado intervenga, los gastos médicos, etcétera, impactan negativamente el PIB de cualquier país. Por tanto, debería tenerse suma atención al tema de la salud mental en salud pública. Claro. Y lo que hay es un pequeño departamento, una pequeña dirección invisible que no tiene recursos para poder enfrentar la realidad que implica los problemas psicológicos en el país. Antes de continuar, me gustaría darle la bienvenida a nuestra compañera Isis Álvarez, que se nos une en este programa Abriendo la Mañana. Y sí me gustaría preguntarle, doctor Zapata, ¿cómo es la actitud ante esta ola de violencia? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Incluso en nuestras familias, ¿cómo debemos prepararnos para esto? Mira, hay una serie, como ya dije, el tema de la violencia social es muy complejo. No se puede. Yo he escuchado a algunos colegas que tienen fórmulas y que además dan causas. Es multicausal, hay una gran cantidad de variables. Tú tocaste una, que es el tema de la familia. Hay un trastorno invisible también en República Dominicana, pero que en otros países se ha establecido entre un 15 y 30% de la población infantil, que es el síndrome de la oposición a la autoridad. Ese trastorno desafortunadamente no desaparece, sino que se agudiza con los años. Ay, mi madre. Y las personas adultas tienden a modelar entonces conductas aún más complejas, delictivas, de espalda a las normas sociales. Eso puede ser un sociópata. En esta época yo creo, lo que se llama, bueno, ahora han suavizado un poco los diagnósticos. Antes se llamaba psicopatía, luego trastorno sociopático, ahora trastorno antisocial. Okay. Pero sigue siendo la misma raíz del problema. Puede degenerar en trastornos antisociales, puede generar en violencia, puede generar en criminalidad, incluso con embotamiento de la culpa. El individuo se considera que es la sociedad la responsable, no él. Puede generar en desafío a la autoridad. Yo pienso que el evento que ocurrió recientemente está muy vinculado a eso. Claro. No me gusta diagnosticar, porque no diagnostico solo a mis pacientes.
Fuera de allí, pienso que no es ético ponerle una etiqueta a nadie. Claro. Pero parece ser que hay un problema también ahí de desafío de la autoridad y un tema de violencia simbólica que seguro se venía arrastrando. ¿Qué es esto de violencia simbólica? Es el hecho de que alguien asume real o imaginariamente una autoridad sobre otro con el que tiene una relación. Puede ser una relación de afecto, una relación de pareja o el tipo que fuere. Y el sujeto afectado se subordina al otro. Doctor, usted lo está diciendo a modo de que nosotros estemos informados, pero yo le voy a hacer una pregunta directa, debo hacérsela. ¿Usted entiende que lo que se vivió aquí fue esa situación con el ministro Orlando Jorge Mera y su asesino? O sea, eso fue lo que se vivió, este personaje que se vivió la película e inclusive pudo subordinar a lo mejor, aprovechándose o valiéndose de ciertas, a lo mejor, características de una personalidad, a lo mejor agresiva. ¿Eso usted piensa que fue lo que pasó aquí? Mira, habría que hacer una experticia forense, obviamente, ya que no hemos sido terapeutas del sujeto. A nivel forense, tú puedes observar, de psicología forense, puedes observar una serie de variables. Primero, la relación primaria que se supone existía entre esas dos personas. Sí. De toda la vida. Siempre en esas relaciones de amistad hay un sujeto pasivo y uno activo, un sujeto subordinado y otro que es más proactivo, y que da la impresión de que los dos se sienten cómodos en ese modelo de relación. En la subordinación, por ejemplo, en el caso de las parejas ocurre mucho eso. En la subordinación, la persona subordinada acepta la autoridad del otro como si fuera normal. Él es así y yo lo acepto así. Y el otro asume ese poder que se le está entregando, ¿verdad? Lo asume y lo practica. El hecho de que esta persona entrara como Juan por su casa a las oficinas de una persona con ese nivel de investidura social implica que había cierto grado de subordinación. La actitud pasiva también de la víctima que recibía a esta persona e incluso impedía que se le bloqueara el paso. Sí, es mi amigo. E implicaba cierto grado de subordinación también. Por consiguiente, yo creo que podría haber, porque no, claro, digo, no puede, son solo hipótesis, exacto. Podría haber esa violencia simbólica que fue en espiral hasta terminar con una tragedia. Y podía haber también un individuo con pobre control de impulso, un individuo con un embotamiento de la culpabilidad evidente, incluso en su propio abogado defensor, un individuo con planificación para el hecho, claro. Un individuo que estaba buscando beneficios personales. Entonces tiene muchos rasgos de eliminación de las normas sociales, de evitar los canales adecuados de conducta. Por consiguiente, probablemente tenía también ese trastorno de oposición a la autoridad, que no implica de ninguna manera eliminación de la culpa ni atenuación de la culpa. Hay que aclarar que en psicología forense el identificar un tipo de trastorno donde no te hace menos culpable. No te hace menos culpable porque no hay una eliminación de la responsabilidad conductual. Hay una inquietud, doctor, y buenos días de mi parte a los amigos de Abriendo la Mañana, en este espacio los viernes, Abriendo los Sentidos. Doctor Zapata, y bueno, la línea telefónica 809-531-3333, ya lo había dicho Nilda, 809-531-3333 con la extensión 9-2007 para que nos contacten y puedan opinar del tema. Doctor Zapata, los últimos 2 años, indudablemente, la violencia ha aumentado en el país. ¿No sería un causante quizás la pérdida de los empleos, la reducción presupuestaria en las familias y el tener que doblar los esfuerzos en buscar el peso todos los días nos ha generado un estrés que a veces ni dormimos bien? Es muy buena la pregunta porque, como dije, el tema de la violencia es multicausal y los factores económicos tienen un impacto negativo también en la conducta de los sujetos. Ahora, no podemos decir que esa sea la causa porque eso implicaría que todo el que tiene problemas económicos entonces desembocaría en conductas agresivas. Es un elemento detonante. Es un elemento detonante. Es decir, hay muchas otras variables, como ya dije, el entorno familiar, por ejemplo, el modelamiento de conducta en determinadas familias donde hay antecedentes de violencia.
la falta de responsabilidad. Esto es muy importante. ¿Cómo se modera la conducta en la familia? El moderamiento de conducta violenta implica que un niño observa violencia en su entorno, tanto del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre, el entorno social. Es decir, todo su entorno termina haciéndole al niño un elemento, digamos, imaginario donde él entiende que esa práctica es normal. Okay. Por eso vemos a los muchachos que se meten en las pandillas que asumen la práctica de la violencia como si fuera parte de su cotidianidad. Sí. Suben un video donde tienen unas pistolas y al lado tienen una chica o están escuchando música, como si todo eso fuera parte de su cotidianidad normal. Entonces la normalización de la conducta comienza por ese proceso de modelamiento. Y desafortunadamente el entorno, que se vuelve violento también, y el problema de que el individuo necesita, y esto es importante porque en el comentario anterior que usted hacía, donde hablaba de la búsqueda de soluciones y de la desaparición de los clubes, al entorno ser violento, el individuo que quizás se resiste a integrarse está excluido. Sí, claro. Y la tendencia natural del ser humano es a pertenecer, a formar parte. Y entonces, para poder formar parte, el muchacho tiene que ranquearse el lenguaje del barrio. Por consiguiente, va a terminar por presión social integrándose a una pandilla, integrándose a un grupo, porque de lo contrario se queda aislado y solo, no tiene la otra alternativa, que sería el club, la junta de vecinos, etc. Y ante eso, el muchacho termina entonces integrándose al proyecto de pandilla. Sin duda que la falta de oportunidades, la ausencia de consecuencias, los problemas sociales, el entorno conflictivo, la familia con... ahora tenemos un problema con la familia porque nos hemos inventado, yo lo que soy psicólogo clínico y no conozco esos modelos que me han ofrecido en los medios, sobre todo en las redes. Esto de familia monoparental. No hay monoparentalidad excepto que uno de los dos muera fallezca o que la irresponsabilidad sea tal que abandone por completo a sus hijos. Claro. El hecho de que usted se separe de su pareja no convierte a esa familia en monoparental. Yo soy un hombre divorciado, pero mis hijos no son monoparentales. Yo soy su padre y su mamá es su mamá. Entonces, el problema de la responsabilidad de los padres, aún haya separación, es un caldo de cultivo muy importante a la hora de hablar de conductas antisociales. Doctor, volviendo al tema de este lamentable asesinato que ocurrió con el ministro, y perdón que lo traiga nuevamente a colación, pero yo sé que hay mucha gente que se pregunta, porque ya dijimos, muy posiblemente había una relación aquí abusiva entre un amigo que se aprovechó a lo mejor de cierta conducta, uno pudiera decir dominicanamente hablando, un poco más débil, que lo vemos en los amigos. Temperamentos distintos. Temperamentos distintos, lo vemos eso en los amigos. Muchas veces hay amigos que son más agresivos y se vio porque inclusive se decía que el mismo ministro le llamaba la atención a su amigo y le decía, no maltrates a mis empleados. Ahora, él era empleado. No maltrates a mis colaboradores. Hilda, porque sí, tenía un carnet independientemente, que como asesor la técnico. Pregunta va en este sentido. ¿Cómo yo detecto cuando alguien está ejerciendo ese tipo de violencia sobre mí? O sea, yo soy amigo, yo me entrego, pero este hombre me está abusando. De mi confianza. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque la familia solamente dice, bueno, yo no sé, yo lo perdono, pero ¿cómo tú vas a perdonar a una persona que durante 25 años... Muy bueno que dijeras se ve que abuso, eso se vivió. Así es. Se llama abuso, es decir... ¿Y compromiso no pudiera haber? Casi inconscientemente, dije casi. Ok. Casi inconscientemente, tanto el subordinado como el abusador, en este caso, terminan normalizando eso. Okay. Él es así, yo lo acepto así, y yo me aprovecho de que el otro tenga un temperamento más suave que el mío. Entonces, eso hace que la violencia simbólica sea invisible, es difícil de visibilizarlo, porque termina entonces una relación de alienación, donde yo, para preservar la relación, repito, eso ocurre mucho en la relación de pareja. Aguanto. ¿Verdad? Eso ocurre yo mucho aguanto. en la relación de pareja. Yo lo tolero porque él es así. Exacto. Y eso me permite mantener la relación. Yo no quiero perderlo como amigo, no quiero perderlo como pareja o perderla como pareja. Por tanto, el otro termina beneficiándose de eso. Y terminando, desafortunadamente, termina por entender que tiene que ser así. Sí. Porque así es que... ¿Puede existir que el nivel de manipulación sea tan grande, doctor? Y esta pregunta es clave, que este abusador... pueda lograr hasta manipular a que la persona haga cosas que no necesariamente quiere? Claro que sí, podría llegar a eso. En el ámbito de la pareja, que es donde Pierre Bourdieu utilizó el concepto de violencia simbólica, pero eso se extiende a cualquier tipo de relación
donde haya vínculos afectivos, ocurre eso. La pareja subordinada termina haciendo cosas que están fuera, digamos, de lo que eran sus principios. Claro, y cuando el abusador también... Solo por complacer. Por complacer. Puede ser que el abusador también, cuando no se han complacido sus caprichos, entonces actúe de esta manera. Correcto. No solo eso, sino que o porque se cree con algún derecho, si podría tiene ya ser. algún tipo de trastorno, que se Exacto. llaman estados premórbidos que no se han manifestado. Porque debo decir esto, aprovechar esta entrevista para decir esto y alertar a Atención. los que nos escuchan. Sí, por favor, doctor. Iba a decir a las damas, porque este trastorno aparece más en los varones. Se llama sociopatía integrada. ¿Por qué se llama integrado? Ya sabemos que el sociópata es un sujeto que no tiene culpa, que proyecta la culpa en el otro, que ejerce violencia, etcétera. Pero nosotros esperamos, como aparece en las películas, que el sociópata sea un asesino en serie, que haya matado muchísimas personas. Exacto. Bueno, no necesariamente, quizás no ha cometido un delito todavía, pero es potencialmente capaz. Ese se llama sociópata integrado. Ese sociópata integrado probablemente se case, probablemente tenga hijos, y todo ese entorno termina en riesgo. Entonces hay que decir cuáles son las características y síntomas de este sujeto. Primero, el embotamiento de la emoción. No hay respuestas emocionales. Segundo, la mentira. Puede falsear sus emociones. Tercero, extremadamente seductor y engañoso. No sé si ustedes recuerdan uno que se casaba muchas veces. Ese tenía perfil de sociópata integrado. Cuarto, la culpa siempre la tendrán los otros. Mi amor, yo te di esta bofetada por el que tú fuñes mucho. Eres tú la que provoca. Y se lo llega a creer la persona que se... Ay, es verdad que yo fui que lo provoqué. Porque se establece una relación de subordinación. Wow. Entonces hay que alertar a la gente con el sociópata integrado, que puede tener, vuelvo y digo, amigos, esposa, hijos, pero potencialmente capaz de cometer un crimen. ¿Cómo me doy cuenta del sociópata integrado? ¿Cómo lo veo? ¿Se nota en alguna conducta en alguna conducta que es reiterativa en todos? Es más, de hecho, no hay que ser psicólogo para darse cuenta. Lo que ocurre es que como es una persona muy seductora, el otro termina enamorándose, sea la pareja o sea del amigo, de su seducción, de su encanto. Claro. Y además también con la famosa hipótesis de que él va a cambiar. Ah, sí, claro. Entonces, bueno, él va a cambiar, yo tengo que aceptarlo así. Eso es lo mismo que se le llama ahora, que está muy de moda, el narcisista. La personalidad narcisística es parte de la sociopatía. Okay. Es decir, yo siempre tengo la razón, yo soy perfecto, claro, yo soy excelente, cualquier cosa que ocurra mal, la responsabilidad es del otro, porque yo no me equivoco, etcétera. Pero en el narcisismo se da el problema también de la lucha por el poder. Yo siempre voy a ser mejor que el otro. E incluso puedo llegar a boicotear a los avances del otro, porque yo entiendo que el que lo merezco soy yo. Doctor, ¿cómo yo salgo? El que debo estar en esa posición soy yo. Doctor, doctor Zapata, ¿cómo yo salgo de este círculo, se pudiera decir que hasta mortal, cuando me topé con esta persona que me ha vulnerado mi forma de ser, que me está pisoteando silentemente sin yo darme cuenta? ¿Cómo yo salgo de ese círculo? ¿Es posible salir o estamos condenados quien entró ahí a...? Primero, búscalo de apoyo. Tiene que hacer un círculo de apoyo. Segundo, identificar el problema, tomar conciencia, aceptar. Ese concepto de aceptar es muy importante. La aceptación es básica. Tienes que aceptar que estás en un problema y que no lo puedes resolver solo. Entonces, el círculo familiar juega un papel importante, pero además también la búsqueda de ayuda psicológica, búsqueda de apoyo más allá de la familia, para poder comprender la situación y elaborar estrategias de cómo salir de eso que tú acabas de llamar un círculo. No es fácil, no ocurre de la noche a la mañana, pero sí se puede salir de él. Antes de finalizar, a mí me gustaría preguntarle, volviendo al tema de la violencia y cómo nos afecta como sociedad, ¿cómo debemos prepararnos en la familia? ¿Cómo yo debo actuar ante alguien que hasta por un estacionamiento quiere violentarme, que si hasta por el semáforo que se ponga en verde ya se pone todo el mundo en tensión? ¿Cómo podemos desde nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia, trabajar con nosotros mismos para que la violencia no nos afecte? La gente anda aburrida, ¿eh? Sí. Mira, lo primero que nosotros debemos hacer es saber que hay otras alternativas, porque las respuestas emocionales son naturales, no somos máquinas. La ira, la frustración, el miedo, etcétera, son respuestas que vamos a dar todos ante situaciones, pero
cuando eso ocurra, nos damos un segundo momento para pensar cuáles otras alternativas hay. Claro. Hubo un accidente, me acaban de romper el esquinero izquierdo del vehículo. ¿Me bajo y le doy o reflexiono? Eso sería a mí me acaba de ocurrir. Ay, mi madre. Doctor, ¿y qué usted hizo? Una persona, díganos su testimonio, una doctor. persona en un motor. Sí, que diga. Doctor, usted se bajó y le dio... Mira la parsimonia. Le dio un Ahora, una gente que viene aburrida, con deuda, que viene acelerada. En un motor. Ah, sí, nuestros amigos motoristas. A alta uno velocidad, matarlo. el vehículo aparcado y yo dentro. ¿Y qué pasó? Y yo escuché el golpe. Ay, Dios mío. Oye, la primera reacción es uno salir, ¿verdad? Claro. Y enfrentar al sujeto. No, tú te sientas y te preguntas, bueno, ¿cuáles otras alternativas hay? ¿Cuál fue su alternativa? A sinceridad, Bueno, doctor. yo me pregunté, tomé el tiempo para preguntarme. Digo, bueno, él no me va a pagar, evidentemente no tiene cómo hacerlo. Ni seguro a veces. Déjame pedirle que se declare culpable y que me dé datos, su cédula, etcétera, para yo remitirlo al seguro. Cuando me desmonto, el tipo le agrega un edulcorante para que yo también me violente. Estaba malo. Me dice que yo le tenía que poner luces. Yo le digo, mi querido, mira, cuando yo pongo el pie en el freno, hay luces encendidas porque se encienden las luces del freno. Yo estoy parado y estoy dentro del vehículo. ¿Por qué mejor tú no me das tus datos? Entonces hay una muchacha herida porque él ya traía a una persona detrás para un agravante. Yo le dije, mira, vamos a atender primero a la muchacha, vamos a llamar 911 y luego tú y yo nos sentamos a conversar. Es decir, buscar alternativas, porque el primer elemento... Hay que respirar mucho para... Doctor, pero ese motorista se fue limpio, doctor. Usted no le... Contar hasta 10. No le dio ni siquiera... Se fue limpio. Se fue limpio. Bueno, pues no, Entonces, el otro merece un aplauso. Entonces, no. Yo estoy diciéndolo no porque yo sea un modelo, sino porque hay que elaborar esa estrategia de pensar dos veces. Claro. Es decir, la primera reacción es natural, repito, no vaya a negarse que usted no va a reaccionar violentamente, porque es lógico, o sea, es un ser humano. Claro. La primera reacción va a ser ira, pero usted tiene que pensar, ¿y la segunda cuál es? ¿Qué otra alternativa yo tengo para enfrentar el problema? Doctor, mire. Ahora, mire, yo no me quiero ir sin hablar del duelo, porque hay una familia y un país en duelo, entonces es importante que toquemos. Doctor, discúlpeme, antes de que usted pase el duelo. Y hoy justamente Leo Erasme, ayer se recibió la noticia de que comunicador, un estratega de medios, periodista, falleció justamente por ser atacado por un individuo. Aún no está esclarecido si fue bajo una discusión o se habla de que fue un enajenado mental. Así que... Mira, ahí va a traer el tema... Otro duelo para la sociedad dominicana y para sus familias. Ahí va a traer el tema, doctor, del alcohol. Vimos un video, todavía no se tiene claro la situación de Leo, pero vimos un video que ha estremecido también al país. Estos individuos que están compartiendo una pareja de esposos en un colmado, en un food court, ¿cierto? Ellos están compartiendo con un tercer amigo y otro individuo que está al frente, sin mediar palabras, doctor, emprende a tiros contra esta pareja. El alcohol, y siendo este un país que consume mucho alcohol, está vinculado a esta ola de violencia, doctor. Yo voy a decir algo peligroso. No sé si ustedes tienen anuncios de no, adelante. No, dígalo. Dari sabrá. No hay ninguna droga que provoque más muertes, accidentes, problemas de familia, conflictos de pareja que el alcohol. No existe. O sea, la gente que no beba. No existe. Y uno de los componentes más peligrosos del alcohol es que genera estados delirantes. El delirio implica sustituir la realidad por lo que yo pienso. Ya tú sabes. Es decir, si yo creo que el color amarillo es verde, y nadie puede decirme que no es verde. Si yo llego a la casa y me encuentro con un vehículo que está fuera aparcado, yo digo que eso lo maneja alguien que me está haciendo infiel y está dentro de mi casa, Entonces, violencia doméstica, violencia de género, conflictos en la calle, problemas de accidentes, etcétera, están vinculados al consumo de alcohol. Pero además hay una pareja sumamente peligrosa, que es depresión y alcoholismo. Es un círculo vicioso en el que el alcohol genera depresión y los depresivos recurren al alcohol. Entonces, se crea ese nivel de gravedad. En Estados Unidos, lamentablemente hay que poner siempre ejemplo del primer mundo, se atiende al depresivo primero evidenciando si consume alcohol y llevándolo a un programa de desintoxicación antes o al mismo tiempo que hacer terapia. Claro. Porque el componente del consumo de alcohol y la adicción al alcohol está vinculado íntimamente a los trastornos conductuales.
Así que desafortunadamente lamento que eso haya ocurrido. Mire, con el duelo rápidamente, 30 segundos les robo. Lo primero que hay que decirle, bueno, nuestras condolencias a todo el que pierde su familia. Toda pérdida genera un duelo, toda pérdida, incluso cuando creemos que es conveniente la separación. Por ejemplo, en el caso de la ruptura de pareja, entendemos que debemos separarnos de ese sujeto, pero aún así se genera un duelo. Y la primera fase del duelo es negar que nos afecta. Debemos trabajar rápidamente para salir de ese momentito, porque creemos, nos engañamos diciendo que no nos afecta y que no nos importa. Esa es la primera fase del duelo, la negación. Todos los que nos están escuchando, cuando niegan que están afectados por la pérdida, están en la primera fase del duelo. Luego viene la ira, que generalmente contra mí mismo, y la culpabilidad. Comenzamos a inventarnos ideas fantasiosas de que pudimos haber evitado el problema, nosotros. Se murió mi padre es porque yo no le di el medicamento a la hora que le tocaba, o porque no lo llevé el día que le tocaba al médico. Es decir, hacemos un cuadro de rabia hacia nosotros mismos, lo cual también es un error, pero es una fase del duelo que debe ser trabajada incluso en terapia. Luego, poco a poco, pasamos a otros estados, un poco de depresión o distimia, pero al final la fase fundamental es la de la aceptación. Hay que tratar de llegar lo más pronto posible allí, aceptar que nos duele, aceptar que es una pérdida significativa, conversar sobre esto, hablar, reunión de familia, acercarse a las otras familias, quizás aquellos a los que no te habías juntado en mucho tiempo. Y si todavía no es suficiente el apoyo de la familia entre sí, ir a terapia, asistir al psicólogo. Los psicólogos existen para aquellos que pueden tomar beneficio de la terapia. Hay que eliminar ese mito de que no se puede ir al psicólogo. Si a usted le duele el estómago, usted va al gastro. Si a usted le duele el alma, la psique, usted debe ir al psicólogo. No, el psicólogo no atiende al enajenado, porque el enajenado no va a tomar ventaja de la terapia. Alguien con una enfermedad catastrófica no necesita ir al médico. El médico, fíjense que una persona está hospitalizada por un grave problema respiratorio, cuando se sabe que sus pulmones están saturados, se le envía a su casa. Ya el médico no tiene nada que hacer. Similarmente, en el estado psicótico, el psicólogo no tiene nada que hacer. Es con las personas cotidianas, ustedes y yo, lo que tenemos la posibilidad de tomar provecho de la práctica cotidiana del psicólogo. Así que termino con esto diciendo, por favor, asistan a terapia, sobre todo las personas que viven un periodo de pérdida significativa en sus vidas. Wow, doctor, debo confesar que... Aquí estoy yo anotando todo. He aprendido muchísimo, muchas gracias, mucha información de valor. Estoy a sus órdenes. No, agradecidos inmensamente. Yo sé que la audiencia quedó encantada. Yo de verdad he quedado impactada con el doctor. ¿Dónde le podemos contactar o los amigos? Así es, alguna cuenta de redes sociales. Yo soy un poco enemigo de las redes sociales, ¿verdad? Y de los influencers. ¿Cómo? Pues entonces en la próxima parte nos contará si es que la gente queda más loca con las redes sociales. Hay algo ahí. Sí, ¿verdad? Algo tiene él, eso no es coincidencia. Entonces, ¿dónde lo podemos contactar? En otra ocasión hablaremos sobre eso. ¿Algún centro médico? El problema del intrusismo. Exacto. Cómo en las redes sociales los sujetos se erigen psicólogos, psiquiatras, ingenieros, médicos, muy bueno hay que hablar de eso. Abogados, hasta etcétera. maestros. Pues a producción que lo tenga pendiente, que ese temita, todos estos coaches que lo que están haciendo, divórciate, libérate, Pero separando familias. Recibo y doy sugerencias y asesoría gratis a quien quiera que me escriba a mi correo electrónico, cestapata58@gmail.com. Muy bien. Si usted quiere consultar algo sin ningún costo, sin ningún compromiso, me puede escribir y yo le respondo. Perfecto. Tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estuvo con nosotros el doctor César Zapata. Hablamos sobre violencia y terapia de duelo. Gracias por estar con nosotros en este momento. Nos vamos a una pausa. Al regreso, más contenido aquí